El espíritu del anticristo, ya está presente. El espíritu del anticristo ya está presente. Recordemos 1 de Juan, capítulo 2, desde el versículo 18. Fue el texto que el hermano Álvaro ya leyó en la mañana. Solo recordaré el texto que voy a trabajar en esta hora o en este momento. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. En nuestros días, muchos están esperando al anticristo. Algunos dicen es el Papa, otros dicen es el presidente de Rusia, otros dicen es un gobernante. Siempre están esperando, desde que soy pequeño, siempre están esperando al anticristo. Y bueno, sí, las Biblias señala que llegará un momento en que llegará una situación donde hay una representación más clara y más fuerte sobre lo que es el anticristo. Pero vemos, según 1 de Juan, que el espíritu del anticristo, es decir, la filosofía en contra de Dios, ya viene actuando desde el comienzo, ya viene trabajando, ya se tiene que estar dando, y que aunque muchos cristianos están esperando sentados un poco de señales, de circunstancias para señalar y decir, este sí es, ahora sí estamos en la época del anticristo, y ahí sí preocuparse, la realidad es que nos debemos preocupar desde antes, desde siempre. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el espíritu del anticristo ya está actuando. La realidad, hermanos, es que actúa desde el principio, desde que el Señor Jesucristo está acá, ya estaba actuando aún desde antes en el Antiguo Testamento. La mayoría, queridos hermanos, de los ataques que ha recibido la iglesia cristiana en toda su historia, que han afectado, no han sido por factores externos, es decir, el imperio romano, los emperadores romanos trataron de atacar a la iglesia y no tuvieron eficacia. En la época de la Rusia comunista también se atacó la Biblia, se atacó las Escrituras y no fue eficaz, hablando de la época del ateísmo y del comunismo. En la época del posmodernismo, donde se trata de alejar a Dios de las escuelas, de las instituciones, se ha atacado fuertemente, pero nunca ha sido tan eficaz como los ataques que ha tenido la iglesia de los que están dentro de la iglesia. Es decir, que la iglesia ha sido atacada y ha recibido afectación en la historia más por los factores internos que por los factores externos. Es decir, aunque hubo persecución, la persecución en muchos aspectos sirvió a la iglesia para que se levantara y muchos creyeran más en el Señor Jesucristo. Pero los falsos que han salido de la iglesia han afectado más y de muchas maneras. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y como habrá entre vosotros falsos maestros. Si notan ustedes, como lo estuviéramos en la serie de Segunda de Pedro, ¿de dónde salen los engañadores, los falsos? De la misma iglesia. Dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pueblo judío, como también habrá entre quienes, entre vosotros, es decir, refiriéndose a la iglesia, entre vosotros, que introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías con un propósito. Las herejías tienen el propósito de destruir la iglesia, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces las Escrituras hacen señas o muestran que la condición de la iglesia, que los ataques fuertes de la iglesia, aunque en muchas ocasiones son externos, los que realmente van a afectar la iglesia de Cristo serán los ataques internos. Es decir, en la iglesia habrán o se han encubierto falsos profetas, vestidos de ovejas, personas que saldrán de las mismas congregaciones, como dice Judas, hombres impíos. Las principales herejías entrarán encubiertamente de personas que engañan para llevar a las personas al libertinaje, o otros engañan para llevar a las personas al legalismo. El punto, queridos hermanos, es que la iglesia del Señor siempre, desde el comienzo, ha sido atacada por el espíritu del anticristo, y aunque muchos estén esperando una situación externa para ver el ataque, la realidad es que el espíritu del anticristo sale de las mismas congregaciones. En la epístola de Juan hemos visto cosas repetitivas, ¿verdad? Hemos visto cómo se habla de la justicia, hemos visto cómo se habla del amor, y los temas se repiten, y ahora también hay otra cosa que repite Juan, que es las falsas doctrinas de aquellos que están en contra de Dios y que están en la iglesia de Cristo, con un propósito, como vimos en 2 de Pedro. El propósito es destruir la iglesia del Señor, y que la iglesia de Cristo, el testimonio de la iglesia de Cristo quede blasfemado, que el espíritu, que el testimonio de la iglesia de Cristo quede menoscabado. En las épocas primarias venían las falsas doctrinas, venían las herejías y alcanzaban a afectar en el comienzo de la iglesia. Hoy en día el orden es igual. Satanás sigue atacando, el espíritu del anticristo sigue atacando a la congregación para que las personas rechacen el evangelio, no por el evangelio en sí mismo, sino por todo el engaño que muchos evangélicos han querido dar. Vemos, por ejemplo, evangelio de la prosperidad, vemos eso de las sanidades interiores, toda esa manipulación mental que se está dando dentro de las iglesias cristianas. Cuando se predica el evangelio, muchas personas al escuchar no rechazan el evangelio, es decir, no rechazan cuando les decimos que somos pecadores, sino que rechazan la iglesia como tal, porque dicen, hay pastores que se están enriqueciendo con ustedes, que los están manipulando. Hay cosas que salen en internet, en la televisión, que hacen promesas, que hacen pactos, una cantidad de circunstancias de engaño. Y las personas al ver eso, entonces no rechazan el evangelio de Cristo, sino rechazan la falsa doctrina o la falsa enseñanza. El anticristo entonces, el espíritu del anticristo se está moviendo o está afectando las filosofías, los pensamientos dentro de la iglesia misma. Aquí lo que está hablando Juan es del espíritu del error, lo que estamos viendo hoy también. El espíritu del anticristo, es decir, cuando hablamos del espíritu del anticristo, estamos hablando de una inclinación de desviar las ideas o verdades de Dios por mentiras. Este tema es el tema del engaño. Cuando hablamos del espíritu del anticristo es eso, toda esa filosofía que se está moviendo, alejando a las personas de la verdad del evangelio para llevarlas a la cautividad del engaño y de la mentira. Eso es. Claro, nadie quiere dejarse engañar, ¿verdad? ¿Quién quiere salir a la calle y decir, bueno, me gusta que me engañen? No, nadie, ¿verdad? Nadie. Pero de repente nos dan un billete falso.
Y llegamos a la casa y me dieron este billete falso, ¿ahora qué hago? Y nos ponemos tristes, o de pronto hicimos una compra y nos engañaron, pero no salimos o no teníamos el deseo de ser engañados, pero la realidad es que las personas somos engañadas. Esa es la realidad. La realidad es que el engaño está presente y por eso, queridos hermanos, Dios coloca maestros, pastores en la iglesia y por encima de todo pone su Biblia. ¿Qué hace la Biblia entonces? Nos advierte de los peligros que pueden estar sucediendo. No es una cosa suave, queridos hermanos, el engaño que se está presentando y que se ha presentado desde el primer siglo de alejar a las personas de la verdad evangélica por el engaño de la sutileza, de las falsas doctrinas que son producto de corazones mentirosos que se dejan manipular por sus emociones. Esa es la realidad. Cada día estamos viendo más personas que se dejan engañar con más y más doctrinas. Algunos dicen que es el Cristo, algunos dicen que tiene una revelación de Dios, una revelación especial, otros hablan de una profecía, de una revelación particular en sus vidas y hablan de diferentes doctrinas, de teologías de la prosperidad, de las teologías de la sanidad, de las teologías de la liberación y enseñan cosas que están en contra de la verdad. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de destruir la iglesia. Ahora, ¿la Biblia nos advierte esto? Sí, eso es lo que está haciendo Juan. Nos está diciendo que esto va a pasar y que ya está pasando y nos está advirtiendo para que tengamos cuidado porque el espíritu del error está presente, el espíritu del anticristo está presente, porque es una gran inclinación a desviarnos de las verdades del evangelio. Por eso, entonces Dios nos pone su palabra para que la entendamos de acuerdo a una hermenéutica honrosa, seria, de acuerdo a una analogía de la fe correcta, es decir, tomando el texto en relación al resto de las escrituras. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, que son fáciles de engañar. Las escrituras nos enseñan a madurar. Vamos a ver Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo, terminando su carta, dice estas palabras: con ruego, bien interesantes, no las dice simplemente, sino que las dice con ruego, queriendo decir, por favor, tengan presente, está diciendo del versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, es decir, está diciendo, pongan atención, es necesario que esto sea tenido en cuenta dentro de la iglesia del Señor. No solamente se tiene que enfocar en predicaciones de vida cristiana o teológicas, sino que se tiene que tener presente que hay una circunstancia que puede estar pasando y que puede pasar en la iglesia de Cristo. Que os fijéis en quiénes, en los que causan divisiones y tropiezos, ¿en contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. Tienen que estar muy atentos porque dentro de la iglesia se pueden levantar falsos que tratarán de llevarnos al error con un espíritu anticristiano. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Cuál es el fin de ellos? De los que causan tropiezo, de aquellos que quieren alejarnos de la verdad, que os apartéis de ellos, es lo que dice, ¿no? O sea, tenemos que apartarnos de ellos porque el propósito, ¿cuál es de ellos? Alejarnos ¿de qué? De la verdad. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién sirven entonces? Y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos. Aquí está mostrando cuál es el fin de estos falsos, cuál es el fin de aquellos que tienen el espíritu del anticristo en sus corazones, o esta filosofía que aleja a las personas de Dios, es el beneficio de sus propios
vientres. Es el beneficio de sus propios deseos. Ese es el objetivo. Eso es lo que tienen en sus mentes, su propia comodidad y su propio deseo. Y utilizarán las Escrituras, utilizarán la palabra del Señor para tratar de manipular y desviar de la verdad y llevarlos a sus propios deseos. Eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Tantas iglesias, ¿verdad? Tantas iglesias, tantas congregaciones. Pero ¿será que la verdad sí está siendo predicada? ¿O qué está siendo predicado? ¿Un énfasis personal para crear imperios, manipulando las verdades de Cristo? Por eso nosotros creemos que la Biblia es completa y es suficiente y nos está mostrando la revelación verdadera. Cuidado con aquellos que son continuistas y creen que Dios todavía les está hablando al oído, porque siempre están sacando nuevas cosas y nuevas doctrinas. Hace poco estaba escuchando un pastor continuista que, digamos que en su teología tiene una doctrina de la salvación seria, y le preguntaban, bueno, ¿usted es continuista o cesacionista? Cesacionista es que creemos que la escritura ya está completa, el canon bíblico está completo. Continuista, los que venimos los martes, ¿no? Continuista son aquellos que creen que el canon está abierto, es decir, que Dios todavía puede dar alguna revelación. Entonces este pastor, que en criterio de salvación es serio, le preguntaron, ¿usted es continuista o cesacionista? Y él decía, bueno, yo soy continuista, pero yo quiero decir lo siguiente, soy continuista, pero cuidadoso porque es que yo sé que se han dicho muchas cosas, entonces tengo temor y soy continuista, pero no de todo lo que dicen todas las personas. Es decir, el punto es el siguiente: no hay confianza en decir soy continuista, porque los mismos continuistas saben que si se abre el espacio, cualquiera puede decir cualquier cosa y ¿quién se la va a negar? Si yo digo, Dios me dijo, pues, no, pero tengo que mirarlo a la luz de la Biblia, no, pero es que usted le dijo, si usted es continuista y Dios le dijo, entonces tenemos que creerle, porque si usted es continuista y está diciendo que Dios le dijo, ahí es donde está el problema, está la dificultad, por un lado. Ahora, los reformadores como principio, tenemos un principio que se llama sola ¿qué? Escritura, sola escritura. No puede haber entonces un reformador, puede haber personas que tengan identificación con nuestra soteriología, pero no puede existir un reformador que tenga un continuismo en los dones. ¿Por qué? Porque el principio de las escrituras el principio de la reforma es sola escritura. Y si hay continuidad en los dones, entonces ya no sería ¿qué? Sola escritura. Sola escritura. Decir o dar espacio, queridos hermanos, a nuevas revelaciones es peligrosísimo, porque ahí es donde se da el espíritu del anticristo. Dios ya nos dio lo que necesitábamos para la piedad y para la santidad. Usted lo encuentra en las escrituras. Si necesita cómo ser salvo, se necesita saber cómo ser salvo, ¿será que usted lo encuentra en la Biblia? Claro que sí. Si usted necesita cómo vivir su vida piadosa, ¿será que lo encuentra en las escrituras? Claro que sí. Los encontramos en la palabra de Dios y podemos descansar en ella. Vamos entonces al texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pues esto conocemos que es el último tiempo. Aquí hay una expresión familiar, ¿no?, que utiliza el apóstol Juan y que lo hemos visto, hijitos, o en algunas interpretaciones, queridos hijos. Entonces, aquí estamos viendo una persona anciana, ¿verdad?, con autoridad, que está en condición de analizar la escena espiritual, pero no solamente la presente, sino también la futura. Y como un pastor
ya anciano, que tiene todo el panorama un poco más amplio, con sabiduría, advierte. Está advirtiendo a la gente. ¿Qué está advirtiendo? Acerca de los peligros que acechan dentro de la comunidad cristiana. Y entiende perfectamente que hay una era pecaminosa que él vive y que sus lectores viven, y que esa era, pues nosotros también la estamos viviendo. Por eso dice: hijitos, ya es el último tiempo. Juan declara que estamos viviendo en la última hora, ¿verdad? Ahora, ¿podemos tomarlo literalmente o no podemos tomarlo literalmente? Por supuesto, creo que no podemos tomarlo literalmente. Es decir, tenemos que entender que cuando él se refiere, o cuando Juan dice el último tiempo, la última hora, es en sentido figurado. Y está hablando de un largo periodo de tiempo, es decir, se refiere al periodo que comienza con la ascensión de Jesús y culmina con su regreso. Juan lo que está haciendo es observando el desarrollo espiritual y la oposición del mundo. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado anteriormente? Juan declara que el mundo y sus deseos que continúan, ¿o qué va a pasar con el mundo y sus deseos? Que pasan, para dar lugar al hombre que obedece la voluntad de Dios. También Juan está hablando de algunos que han dejado la iglesia porque negaban que Jesús era el Cristo. Entonces Juan les llama anticristos. Miremos 1 Juan capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí ven? Ya está el espíritu del anticristo. ¿Qué está haciendo el espíritu del anticristo? Está, pues es la inclinación, es el deseo, es el pensamiento, ¿cierto? De alejarlos ¿de qué? De la verdad divina. Entonces, los gnósticos estaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne, y el apóstol Juan lo está mostrando. Entonces, lo que está diciendo es que el espíritu del anticristo ya está funcionando desde que el Señor ascendió, y ya está funcionando en la iglesia, ya está tratando de alejarlos de la verdad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo venga. Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber qué, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, el tiempo o los tiempos son del Señor. El Señor cuando regrese el Señor, entonces todo culminará, pero nosotros no sabremos cuándo es su venida. Pero mientras tanto, ya está funcionando el espíritu del anticristo. Entonces Juan parece indicar que entre el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo se refiere entonces la última hora. Y según vosotros, volvemos a 1 Juan 2:18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan dice, el anticristo viene. Los lectores han oído la proclamación del evangelio y saben que Jesús había dicho: muchos vendrán en mi nombre. Vamos a ver unos textos de eso. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ¿qué? El Cristo. Recordemos que la palabra Cristo también se refiere a la palabra ungido. Entonces muchos dirán: yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo.
Mateo 24:5 y Mateo 24:24. Dice lo siguiente: porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, la palabra anticristo tiene un significado más amplio que solamente un falso Cristo. La preposición, cuando dice anti, significa no solo en lugar de, sino también significa en contra. Por lo tanto, el anticristo viene en lugar de Cristo y se coloca en una clara oposición en contra de Cristo. Volvemos a 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan observa que muchos anticristos han venido y viven todavía. Los anticristos que niegan que Jesús es el Cristo, pero estos anticristos son temporales, no son eternos, son como el mundo. ¿Qué pasa con el mundo? Pues ¿qué pasa? De esa manera los engañadores también pasarán, pero estos engañadores van a tratar o pretender destruir la iglesia de Cristo. Los engañadores, los mentirosos, los que vienen tratando de cambiar la verdad de Cristo, pueden mostrar evidencias espirituales, es decir, pueden manipular con sus comportamientos, con sus lenguas, con su característica, con su carácter, y aún pueden hacer señales milagrosas, pero todo esto será solamente parte del engaño. Ahora, ¿estamos viviendo eso en nuestra época? El espíritu del anticristo está activo, queridos hermanos. Pueden ustedes encontrar personas que tengan apariencia piadosa, pueden encontrar personas que sean prósperas, o pueden encontrar personas que hagan o efectúen milagros, pero si están en contra del Evangelio, de las Escrituras, de su palabra bien interpretada, entonces son personas que tienen o que profesan un espíritu anticristo, en contra de Dios y en lugar de Dios. Quieren atentar en contra de la palabra y quieren estar en contra de la palabra. Queridos hermanos, esto no es un juego, no es una cosa suave, no son simplemente personas que piensan diferente, son personas que están influenciadas de la peor forma y están siendo engañadas por sus propias pasiones y sus propios deseos, y que quieren y desean ir en contra de la verdad evangélica. Tenemos que tener eso bien claro. Ahora, ¿el anticristo entonces es una persona o un principio? ¿Es él un solo individuo o se manifiesta en muchas gentes, tal como Juan parece indicar, verdad? Entonces, queridos hermanos, no estemos esperando a ese único ser que va a llegar y nos va a decir: este es el anticristo, y va a armar la religión, y como todo ese movimiento dispensacionalista de que está esperando el anticristo a ver si es Putin o si es el emperador Kim, entonces va a venir y va a decir: voy a unir, voy a unificar, o si es el Papa, sino que estemos pendientes, porque desde ahora mismo ya está funcionando la iniquidad y ya está funcionando todo ese espíritu del anticristo con el propósito de destruir la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor no se destruye, porque es Dios mismo el que la sostiene, y aunque afecta, aunque daña, permanece. Pero no quiere decir esto que no tengamos que estar pendientes de lo que Dios está obrando. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el versículo 8 y el versículo 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Juan aquí no está interesado en identificar un individuo en particular. Lo que Juan está tratando de apuntar es a un principio que predomina en las personas que niegan la deidad o la humanidad de Cristo. Juan se opone a este principio de apostasía y por consiguiente enfatiza en sus epístolas el principio del anticristo en vez de una persona, sino una filosofía, un pensamiento. Es decir, el anticristo viene, parece que lo indica en el futuro, parece que es un individuo, pero ya hay un principio que está funcionando, ya hay un principio que se está dando, y es la inclinación de que los hombres rechacen y nieguen la verdad de Dios. Y están atacando, o lo está haciendo, atacando como lo ha hecho desde el principio, saliendo desde la propia iglesia. Tengamos cuidado entonces con eso. ¿Cuál es el consuelo? El consuelo es que Dios siempre preservará a su iglesia. ¿Cuál es el consuelo? Que las escrituras mismas nos advierten lo que está sucediendo, lo que puede suceder si no estamos atentos a la voz de Dios y a las escrituras. La verdad de las escrituras es la que nos sostiene. Por eso enseñamos el consejo completo, versículo a versículo. Por eso es que no buscamos solamente situaciones prácticas o situaciones de la necesidad, sino de acuerdo a lo que Dios va hablando en el texto que está hablando. Y aquí nos está hablando el Señor en esta mañana del cuidado que tenemos que hacer, que tenemos que tener, porque el espíritu del anticristo ya está funcionando. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te pido, Señor, que nos guíes, que nos des sabiduría, Señor, que nos guardes del mal, que nos guardes del maligno. Sabemos, Señor, que tú lo has indicado, que vendrán falsos profetas que saldrán del pueblo. La historia del cristianismo, los ataques externos no han sido tan fuertes como los internos, los que salen de las propias iglesias. Guárdanos, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en el conocimiento de tu palabra, firmes en la fe y que estemos atentos, Señor, al engaño y a la falsa doctrina o a la apostasía. Podemos estar consolados de que tu palabra, Señor, nos da confianza y que tu palabra nos anima en toda verdad. En el nombre de Cristo, amén.